¿Y si te dijera que 20.000 mujeres dejaron sus tareas diarias para tomar palas, carretillas y construir un futuro gratis? No por salario, no por fama, sino por su país. Esto no es una película, es Burkina Faso hoy, y lo que vas a escuchar es algo extraordinario. En el corazón de África Occidental se está gestando una revolución silenciosa, no con armas, no con protestas violentas, sino con manos desnudas, pañuelos en la cabeza y una voluntad imposible de quebrar. Burkina Faso, durante años etiquetado como uno de los países más pobres del mundo, está demostrando al planeta lo que significa construir una nación de verdad. Y en la primera línea de esta transformación no hay solo soldados, ni políticos, ni dinero extranjero. Hay mujeres, mujeres comunes, madres, comerciantes, viudas, estudiantes, agricultoras, más de 20.000. Ellas han tomado una decisión que ha dejado al mundo boquiabierto: trabajar voluntariamente, sin cobrar un solo franco, en obras de construcción por todo el país. Están mezclando cemento, cargando grava, allanando caminos, levantando sistemas de drenaje, cimentando la base de un país, literalmente, del polvo a la dignidad. Así lideran estas mujeres. Para entender la profundidad de esta historia hay que mirar el contexto. Burkina Faso, bajo el liderazgo del capitán Ibrahim Traoré, está atravesando uno de los momentos más intensos de su historia moderna: terrorismo, crisis económica, la pesada herencia del neocolonialismo. Muchos esperaban que el país se derrumbara, pero el pueblo se levantó, y las mujeres no solo se levantaron, cargaron ladrillos en la cabeza y marcharon hacia el progreso. No somos solo mujeres, somos guerreras, dice Mariam Caboré, voluntaria que ayuda a construir una carretera rural en la región de Seno. No necesito que me paguen. Mi pago es ver a nuestros hijos ir a la escuela seguros, dice Aizata, madre de 5 hijos en Ahuajiguya. Este es nuestro país. Nadie lo va a construir por nosotros. Si es necesario, nuestra sangre se mezclará con el cemento, afirma Fati, estudiante de 24 años convertida en voluntaria. Si el presidente arriesga su vida por nuestro futuro, lo mínimo que podemos dar es nuestro tiempo para estos caminos, dice Yvette, abuela de 62 años. Esta es la mentalidad de un pueblo que ha despertado. Desde los caminos polvorientos de Kaya, donde el viento levanta nubes de polvo rojo, hasta los campos fértiles de Banfora, donde los cultivos luchan contra la sequía y el olvido, estas mujeres se convierten en puentes vivos entre pueblos que durante décadas estuvieron separados. No importa si el sol cae a plomo o si la lluvia convierte la tierra en fango, allí están ellas cargando piedras sobre la cabeza, nivelando el suelo, levantando muros de protección alrededor de escuelas que antes eran solo paredes sin techo. Cada pala que levantan abre un camino para que un niño llegue seguro a clase. Cada carretilla de grava colocada es una promesa de que un mercado local volverá a llenarse de vida. Cada zanja que cavan para drenar el agua es una barrera contra enfermedades que antes se llevaban familias enteras. No están construyendo solo carreteras, están construyendo caminos hacia la dignidad, están construyendo esperanza. Ahora detengámonos un segundo y miremos esto con la lupa de la economía. En cualquier país del mundo, levantar 1 kilómetro de carretera significa contratos millonarios, licitaciones interminables, corrupción disfrazada de burocracia. Los gobiernos dependen de impuestos que nunca alcanzan, ayudas internacionales que vienen con letra pequeña o préstamos que hipotecan generaciones enteras. Pero en Burkina Faso algo inédito está ocurriendo. La mano de obra no se paga con dinero, se paga con orgullo y compromiso patriótico. Aquí no hay chantaje ni obligación, no hay látigos ni promesas falsas, hay voluntad de sobra. Lo que en cualquier otro lugar costaría miles de millones de francos CFA, aquí se construye por una fracción, porque lo que no se gasta en sueldos se invierte en cemento, herramientas y materiales, porque cuando el pueblo pone las manos, la factura se reduce y la fe se multiplica. Y lo mejor de todo, cada metro de carretera levantado por estas manos no solo conecta aldeas, desconecta la dependencia del extranjero, porque un país que construye su camino, construye su libertad. Imagina los efectos. Cada franco que se ahorra porque nadie cobra un salario por su esfuerzo, vuelve al corazón del país. Más escuelas para que ningún niño tenga que caminar horas por un camino de barro.
más clínicas para que las madres ya no tengan que elegir entre parir en casa o arriesgarse a morir en la carretera, más seguridad, porque cuando un pueblo está ocupado construyendo su futuro, el miedo retrocede. La moral pública, esa que en tantos países muere entre la corrupción y la burocracia, aquí se eleva como un muro recién levantado, porque cuando el pueblo ve los caminos, los muros, los refugios, sabe que no hay promesas vacías, sabe que lo que se construye se puede tocar, y cada ladrillo colocado con sudor es un ladrillo que entierra la dependencia del extranjero. Esto no es solo trabajo físico, es una forma de resistencia, es desarrollo convertido en escudo. Es un pueblo entero diciendo, no necesitamos cadenas disfrazadas de ayuda, podemos levantarnos solos. Pero nada de esto sería posible sin una visión clara, y esa visión no llegó de despachos lujosos ni de oficinas de cooperación en Europa, vino de un hombre con uniforme y mirada de fuego, Ibrahim Traoré, para muchos, el líder del pueblo. Desde que asumió el mando en 2022, ha repetido la misma frase como un mantra: construiremos este país con nuestras propias manos. Traoré no se subió a un avión para rogar donaciones en París, no se sentó frente al FMI a negociar préstamos envenenados, no pidió permiso, miró hacia adentro, vio al campesino, a la madre, al joven sin trabajo, vio al corazón de su pueblo y confió en él, y el pueblo le respondió con palas, ladrillos y kilómetros de camino. Este movimiento no se trata solo de cemento y grava, se trata de recuperar la dignidad, de rescatar la agencia que durante décadas se perdió entre intereses foráneos, de reescribir la historia para que África no sea contada solo como un continente de manos extendidas, sino como una tierra de manos firmes que construyen, porque lo que pasa hoy en Burkina Faso no es un caso aislado, es una chispa, y si prende, puede iluminar a toda África, puede recordarle a un continente entero que el verdadero poder nunca se mendiga, se construye. Para comprender el peso de lo que ocurre hoy, hay que mirar atrás, volver la vista a los años 80, cuando un joven capitán llamado Thomas Sankara se atrevió a pronunciar palabras que hoy siguen retumbando. Un Burkina Faso autosuficiente es posible. Mientras otros líderes firmaban acuerdos de deuda disfrazados de ayuda, Sankara plantaba árboles para frenar la desertificación. Vacunaba a millones para que la malaria y la polio dejaran de ser sentencia de muerte. Prohibía lujos innecesarios para él mismo y para su gobierno, y, sobre todo, levantaba la voz para decir algo que para muchos era impensable. Una revolución verdadera solo ocurre cuando las mujeres se levantan junto a los hombres. No se puede lograr un cambio fundamental sin un grado de locura, dijo Sankara, y esa locura, esa mezcla de esperanza obstinada y valentía feroz, vive hoy en estas 20.000 mujeres que, ladrillo a ladrillo, están retomando un sueño que quisieron enterrar junto con su cuerpo. Muchas de ellas jamás lo escucharon hablar en directo. Algunas ni siquiera habían nacido cuando su revolución fue silenciada por las balas, pero su semilla nunca se fue de la tierra roja de Burkina Faso, y bajo el liderazgo firme de Ibrahim Traoré, esa semilla brotó otra vez. Hoy, cuando el mundo esperaba verlas rendidas, ellas se convierten en arquitectas de su propio destino. ¿Quiénes son estas voluntarias? No llevan uniformes de ingenieras ni cargos burocráticos. Son comerciantes que venden tomates y cebollas bajo un toldo improvisado durante la mañana, y cuando cae el sol, caminan kilómetros para llegar a la obra. Son enfermeras que pasan largas horas cuidando enfermos y luego mezclan cemento con las manos. Son estudiantes que cambian sus libros por palas cuando termina la jornada de clase. Son abuelas de manos arrugadas que dicen con orgullo: estamos demasiado viejas para luchar con fusiles, pero nunca para luchar con nuestras manos. Son madres que amamantan a un bebé al borde de la carretera antes de volver a mover grava. Son jóvenes que aprendieron a manejar una carretilla como quien aprende a escribir su nombre. Son las que saben que si ellas no levantan las paredes de una escuela, nadie lo hará, porque en Burkina Faso la revolución ya no se grita, se construye. ¿Qué están construyendo exactamente? Carreteras rurales que reconectan comunidades aisladas en provincias como Nouna, Bam y Sondoma. Mejoran rutas hacia mercados, clínicas y escuelas. Reabren senderos cerrados por años debido a la amenaza terrorista. Construyen muros protectores alrededor de escuelas y centros comunitarios, sistemas de drenaje para evitar inundaciones.
refugios de emergencia para familias desplazadas y mujeres que huyen de la violencia. Y no es solo trabajo físico. Ingenieros locales están entrenando a estas mujeres en albañilería, carpintería y topografía. Los jóvenes las observan, aprenden y sueñan con la construcción como futuro. Mujeres enseñando a mujeres, una cadena nacional de empoderamiento, una revolución de habilidades, no de eslogans. ¿Por qué trabajar gratis bajo el sol abrasador del Sahel? Porque no es por dinero, es por venganza, no con balas, sino con reconstrucción. Es por honor, porque tras años de tropas extranjeras, golpes de Estado y abandono, el pueblo decidió confiar en sí mismo. Es por legado, porque saben que ningún poder extranjero construirá Burkina Faso por ellos. Si yo no construyo esta escuela, ¿quién lo hará? En pocos meses, los resultados son asombrosos. Más de 350 kilómetros de carretera rural construidos o rehabilitados, más de 110 escuelas y clínicas cercadas y mejoradas, miles de familias desplazadas reubicadas gracias a refugios levantados por mujeres, 500 jóvenes formadas en oficios de construcción, 0 sueldos, 100% trabajo voluntario. Esto no es solo construcción, es defensa civil a través del desarrollo. El propio Traoré ha visitado muchas de estas obras. No ofrece dinero, ofrece reconocimiento, y eso vale más. En uno de esos encuentros dijo: "Este país pertenece a su gente. Hoy nuestras madres, hermanas e hijas nos recuerdan que nuestra fuerza no está en lo que recibimos, sino en lo que damos". El gobierno ya apoya a cooperativas lideradas por mujeres con herramientas, equipos de seguridad, certificados de tierras y licencias para negocios. Incluso anima a otros ministerios a adoptar este modelo, mientras los grandes medios apenas cubren este movimiento. ¿Por qué? Porque no encaja en la narrativa de un África en crisis. Pero en Burkina Faso no esperan titulares, los crean. Esto no es un simple proyecto, es una chispa. Y si prende, África nunca volverá a ser la misma. Algunos dicen, si la revolución no se televisa, no existe. Pero estas mujeres no necesitan cámaras para cambiar la historia, porque ya la están escribiendo con sus propias manos. Si esta historia te tocó, comparte este video. Si te inspiró, comenta abajo. ¿Qué construirías para tu país si el dinero no fuera el obstáculo, solo el amor? Suscríbete para no perderte más historias donde África se cuenta a sí misma. Y nunca olvides, en Burkina Faso, las heroínas no llevan capa, llevan palas, llevan ladrillos y llevan la dignidad de todo un continente.